Hola, ¿cómo les va? Bienvenidos a una nueva entrevista de Telediario Televisión. Hoy vamos a hablar de un tema que el mundo mira con sorpresa, absorto de lo que ocurre en una sociedad que otrora fuera avanzada respecto de muchas de las ambiciones sociales que se tienen en el planeta están depositadas en el sueño americano. Bueno, en el último tiempo, en algunos aspectos de la vida, el sueño americano para muchos se ha transformado en una pesadilla. Los tiroteos, las matanzas que vienen desde, sobre todo este siglo, profundizándose con una frecuencia y una dinámica cada vez más repetida, nos llaman a preguntarnos qué está sucediendo. Y esa pregunta la vamos a intentar responder con Rocío Astorga, que vive en los Estados Unidos y es docente en una escuela, creo que ahora está en Columbus. ¿Es así? Rocío, ¿cómo va? Hola, Guillermo. Sí, es así. Es en una escuela media, digamos, es una escuela primaria media de la ciudad de Columbus, que es la capital del estado de Ohio. Bueno, supongo que como buena parte del mundo que está influenciado por el circuito o el flujo comunicacional de Occidente, el tema preponderante hoy en los Estados Unidos es la matanza en la escuela de Texas. Sí, hay como dos temas que están ocupando los medios que parecen totalmente distintos y lo son. Uno es el juicio que está con Johnny Depp y Amber Heard, ese está como también están como muy pendientes de eso. Y el otro también es esta matanza tan triste que ocurrió en Texas, que ya venía, a su vez se venía hablando de la matanza que ocurrió hace 2 o 3 semanas en Buffalo, en la tienda a manos, digamos, de esta matanza que ocurrió en Nueva York. Ujú. Sí. Bueno, y usted siendo docente, ¿la preocupación en el mundo educativo es aún mayor? Sí, siempre la preocupación en el mundo educativo, está siempre esta preocupación, en el sentido de que qué tipo de personas estamos formando hacia el futuro. La educación, en ese sentido, en Estados Unidos se hace mucho hincapié en la prevención de este tipo de hechos tan sangrientos. Eh, y también, no solamente en la prevención, sino me refiero al tema de la resolución de conflictos de manera pacífica. Eso es lo que se trata mucho en las escuelas, ya sea con los docentes, también están los psicólogos en las escuelas. En las escuelas también, en las escuelas norteamericanas sobre todo, a mí me llamaba mucho la atención esto de la cantidad de deportes y de actividades extracurriculares que ofrecen las escuelas, y justamente es parte de la prevención para aquel chico, porque frecuentemente los tiroteos o las masacres estas en las escuelas ocurren a manos de alumnos o exalumnos que son como dejados de lado o que tienen ciertos problemas de integración social. Entonces, de las escuelas, como modo de prevención, lo que se hace también es hacer actividades extracurriculares. Una, para que los chicos puedan relacionarse entre sí fuera del ámbito meramente académico, y otra es para que los chicos no pasen tanto tiempo en la calle o frente a una computadora o frente a un videojuego. Ujú. Ahora, ¿por qué la ecuación, Rocío, respecto de niños marginados, jóvenes segregados en un colegio se traduce en potenciales matanzas? Mira, no hay una explicación concreta, ¿de acuerdo? Yo siempre estoy leyendo artículos de investigación porque justamente yo creo que la docencia nunca se debe dejar de investigar, y sobre todo estos temas que de un momento al otro pueden tomar una arista tan dramática. Eh, Mucho tiene que ver la forma de relacionarse que tienen. No, a ver, no todo aquel niño que es dejado de lado va a hacer esto, no, por supuesto que no, pero parece ser que es uno de los hilos conductores entre estas matanzas que han ocurrido. Ahora, el de Texas es muy reciente como para ver qué es lo que sucedía con este alumno. Otro de los hilos conductores, que eso sí lo manifestó, creo que fue la mamá de este chico, es que ella no tenía un contacto muy asiduo con él. Entonces ella lo que dijo, sí, era un buen chico, pero yo le iba a regalar algo para su cumpleaños, no lo veía mucho. Entonces también desde las escuelas lo que se trata es de trabajar con las familias, que a veces es muy difícil y es muy poco lo que la escuela puede hacer, pero es de trabajar con las familias, de asegurar
de que la comunicación entre el niño y la familia y la escuela esté siempre como en un círculo vigente, que no haya ningún tipo de desconexión. Bueno, aquí hay dos cuestiones también. Una que está ligada con la personalidad del joven protagonista de esta última matanza, que se dice tenía muchos problemas de bullying, de acoso en contextos educativos. Sí, eso es otra arista también de prevención que se trabaja mucho en las escuelas. Uno como docente, no son solamente los directores ni los psicólogos, sino que es uno como docente con un equipo interdisciplinario. Uno trabaja mucho desde la prevención, desde aquella situación de bullying que parece muy pequeña. Ninguna situación es muy pequeña o es tan pequeña que no merezca ser hablada primero con el alumno y segundo, bueno, o con los alumnos, porque siempre que hay bullying, por lo general hay varios grupos de alumnos. Y el bullying en los Estados Unidos, supongo que también sucede en Argentina, en mis años de experiencia yo lo he visto también, pero es una cosa muy marcada acá, es una cosa y nunca termina bien, siempre termina con una víctima. En Estados Unidos los casos de suicidio de niños de entre 11 y 12 años, víctimas del bullying, es algo que a mí me llamó muchísimo la atención. Ahora, bullying más negocio de las armas igual matanzas. No sé si están así, porque tampoco, a ver, me parece que hay varias aristas también. Está, por supuesto, el tema de las drogas, que como ustedes saben, en Estados Unidos las drogas son de bastante más fácil acceso, me parece, que en otros lugares del mundo. Entonces, no debe haber un solo factor. También está el rol de la familia, está el rol de los docentes, que hace generalmente en estos casos, por menos de los que yo he leído desde Columbine, que me quedó siempre grabado en la memoria, siempre hay algún testigo después en la causa que dice, bueno, yo a este docente le vimos el docente o algún docente que lo dejó pasar. Entonces hay varias cuestiones. También está, porque yo considero que, pero eso ya es una visión por ahí más personal, no todo aquel que le gusta las armas, que colecciona armas, no todo el mundo va a salir a matar de esta manera. También está el tipo de armas a la que esta gente tiene acceso, ¿no? Bueno, el mercado, sobre todo en Texas, habilitaba compra de armas de este tipo, de repetición, que disparan balas de alto calibre en poco tiempo, que producen este tipo de acciones. Un chico de 18 años, ¿qué hacía teniendo esto en la mano? Ese es el tema. Yo estaba escuchando, acá hay un mediador de debates muy famoso que se llama Joe Rogan y que él invita, digamos, a personas a su programa o a su podcast con diferentes, ¿no? Muy diferentes puntos de vista y me parece súper enriquecedor. Y alguien propuso, una de las personas invitadas, conocedora del tema, lo que propuso fue, no es que hay que prohibir las armas, sino que hay que ver qué tipo de armas se le vende a cada persona. La pregunta es, como bien vos decís, ¿qué hace un chico de 18 o 19 años manejando un arma de ese calibre? ¿Por qué? ¿Dónde está la persona que le facilitó el arma? En líneas generales, la sociedad norteamericana está muy alentada a la utilización, al uso de armas, se la considera como un derecho, portarlas, tenerlas. ¿El debate respecto de las armas es ideológico o es económico? Yo creo que es más ideológico y hasta te diría político, histórico. Yo acá estoy leyendo justo en mi computadora lo que es la segunda enmienda de la Constitución. La segunda enmienda, como la Constitución, bueno, como ustedes saben, es el documento que regula la vida cívica de los ciudadanos y residentes, y que tiene, digamos, varios artículos. Bueno, y lo que se llaman las enmiendas son 27, son como arreglos o adiciones que se le han hecho a la Constitución a medida que Estados Unidos se independizó de Gran Bretaña y empezó a tomar vida propia. La segunda enmienda es la que siempre está en discusión y es la que ha estado en discusión por lo menos desde los últimos 10 años, que es la que dice en grandes, así que digamos que la milicia, o mejor dicho, que el derecho a portar un arma es inalienable. Ahora, menciona, perdón, lo voy a leer, lo dice acá, dice...
que una milicia bien regulada es necesaria para asegurarse un Estado libre y que tampoco, digamos, que esa milicia bien regulada y que el derecho de las personas a portar armas no puede ser violado. Ahora, también eso es algo que que se ha escrito en el año 1789, que tiene revisiones, pero que también son dos líneas que dan a mucha interpretación, que dan como a demasiada libre interpretación también. Sí, lo raro es, Rocío, que se relacione el concepto de libertad con portar un arma y no debe haber idea de mayor clausura o encierro que una persona que salga a la calle sabiendo que otro por cualquier motivo lo puede matar porque tiene un arma, ¿no? Bueno, también en eso, digamos, son sociedades distintas. No es, desde mi visión, ahora saliendo de la parte docente y ya hablando de la parte cívica, no es que uno esté en el lejano oeste y que vos salís y está todo el mundo armado. No, lo que pasa es que son sociedades distintas de la Argentina, que nacieron en circunstancias distintas, en épocas distintas, que tienen una vida democrática distinta. Entonces, por ahí a lo mejor llevar el punto de la comparación entre lo que es tener un arma acá, en el sentido de la libertad, y lo que es en Argentina, es distinto. Es, digamos, yo no sé si hay un punto de comparación en ese sentido. Ellos, digamos, en un principio, o mejor dicho, mucha gente tiene un arma en la casa como para sentirse seguras, como un método de defensa propia. El tema también está en, bueno, digamos, quién se le... dentro de tener un arma en la casa, ¿están todos educados, todos los integrantes de la casa, están educados para manejar ese arma? ¿Saben cómo funciona? Todos saben que hay un arma, tienen una edad, tienen una madurez mental para lo que eso implica. Bueno, vuelvo, hay que ver cómo lo obtuvo este chico. Sí, sí. Bueno, de hecho hemos visto imágenes que se pueden ir y comprar en los supermercados. Esto es tan libre, depende de los estados. Hay estados republicanos que dan esa licencia de ir y ver en un supermercado y comprar armas de grueso calibre. ¿Esto es posible? Mira, en mi experiencia, yo no, pero tampoco, ojo, tampoco yo no he ido a Walmart a buscar un arma, pero digamos, en mi experiencia no es así. A lo mejor en estados como Texas puede que sea más. Ahora, sí sé, por ejemplo, que en la ciudad de Nueva York, comprar un arma de esa manera es muy difícil y está prohibido incluso, no se puede. Entonces sí depende por cada estado. Alguien decía en esta nota con este presentador Joe Rogan, este señor decía que sí, que depende mucho de cada estado, que hay estados en donde es mucho más fácil. Hay algunas casas que se llaman lo que son los pawn shops, que son las casas de empeño, donde ahí es mucho más fácil comprar un arma. Por ejemplo, no sé, uno lleva una joya y por ahí no se puede hacer como un trueque, pero bueno. Ahora, ¿la sociedad tolera estas matanzas? Digo, lo pregunto desde el lugar que entiendo que hay incluso mucha gente que apoya el poseer armas, tenerla y que ve estos hechos como la actuación de un lobo solitario, no como un problema estructural de la sociedad. No, la sociedad condena, y ahí vuelvo a la parte educativa, sobre todo en la parte educativa, los docentes en este sentido somos, ante un francotirador en una escuela, somos los que estamos en primera línea, yo eso lo tengo muy claro. Entonces, la sociedad condena este tipo de cosas, y las condena de manera muy categórica. También se trata de, por ejemplo, en las escuelas, en la escuela donde yo trabajo, se hizo una pequeña mención, las dos directoras nos mandaron un correo electrónico, son muy respetuosos de qué es lo que uno está dispuesto a compartir o no. Son temas como muy personales y son temas que son, a la vez de ser sociales, son temas que calan tan hondo en cada uno que las mismas directoras nos mandaron un correo electrónico diciendo, sepan que si ustedes desean hablar de este tema, nosotros estamos acá. Bueno, Pero en esto hay un temor que supongo yo que en la comunidad de los docentes, porque murieron 2 docentes en la última matanza, el gremio que los representa, si hay tal, no se moviliza en defensa, no plantea este debate como una cuestión necesaria de discutir.
Sí, yo, bueno, ahora en particular yo no soy parte de un gremio, lo era el año pasado en otra escuela, en otra situación laboral. Eh, el gremio siempre llama a la reflexión, ¿sí? Lo que pasa es que en estados digamos, donde está tan calado el uso de, o digamos, son tan republicanos, lo que hacen los gremios es tratar de hacer una mediación. Sí, lo que hacen también es promover esto de los simulacros, que a mí me pareció, cuando yo tuve el primer simulacro como estudiante, me pareció una cosa, es más, en un momentito me tuve que retirar porque me daba mucho miedo las actuaciones tan reales. ¿Simulacro de matanzas? Sí, simulacros cuando yo, bueno, vine en los Estados Unidos hace 6 años como estudiante a una universidad, a WVU. Entonces, parte del entrenamiento, siempre le hacen a uno un entrenamiento general de la universidad y después están los diferentes entrenamientos de la tarea más específica que uno va a hacer. Bueno, y el entrenamiento era puntualmente qué hacer en el caso de un francotirador en el campus. Bueno, ese fue el primero, no sé, creo que al mes de haber llegado acá, como estudiante. Después ya como docente, como practicante, me tocó en las dos oportunidades estar frente a un simulacro de un francotirador en el campus y de uno. No es lo mismo estar uno de estudiante que uno estar a cargo, que uno ser docente. Y aunque sea un simulacro, uno tiene que estar como, bueno, uno tiene que ser el que sepa, el líder y guiarlo al alumno. Los alumnos, cuando se hace un simulacro, los alumnos no saben que es un simulacro, no saben que ese día va a haber un simulacro. Nosotros nos enteramos por lo general 10 minutos antes, a veces un minuto antes. Eh, y sí, me tocó una vez una situación real de una amenaza percibida que hubo en un colegio. Fue una situación espantosa porque los alumnos me preguntaban, ¿es un simulacro? Y no, por supuesto, les tuve que decir la verdad, no, no, chicos, esto no es un simulacro. Allá lo que está pasando no se sabe qué es, hablemos en voz baja, bajemos las luces, acostémonos en el piso. Eh, y el último que me tocó, que fue un entrenamiento con una compañía específica, trajeron, no es, porque las otras veces uno simula que hay un francotirador, pero no lo ve a la persona. Esta vez trajeron a una persona que simulaba ser el francotirador y cómo trenzarse uno en una lucha armada con un francotirador y cómo, sí, es como, asusta bastante, pero lo bueno es que uno dentro de todo está preparada para la situación. ¿No te resulta, Rocío, una locura eso? Plantearlo en un ámbito educativo, digo, bueno, no sé, uno piensa si está dentro del Pentágono, que hay un simulacro, pero en una escuela, chicos, estamos hablando de chicos de 10 años que son los que mataron esta semana, ¿no resulta un desquicio social? Sí, a mí, yo lo hablo ahora, digamos, como quien dice, con el diario del lunes, lo hablo ahora casi un año después de haber tenido ese entrenamiento tan real que ya ahora en agosto me va a tocar de vuelta el mismo entrenamiento porque lo repiten todos los años. Al momento la sensación del momento fue el pánico de decir, bueno, por más que esta persona esté actuando, pero se pone como en un rol, son tan buenos actores que parece que está realmente la persona ahí. Uno lo piensa después y es una locura que uno esté haciendo un entrenamiento frente a esta situación que repito, lo hacen porque es parte de la legislación, pero el foco tendría que ser en cómo evitar que haya digamos, que se llegue a esta situación, Claro. ¿no? Creo que se asume, corregime si me equivoco, que esto no va a cambiar en el corto plazo, que van a tener que seguir conviviendo con estas matanzas. Hasta que, sí, o sea, hasta que no haya una mirada holística, porque acá hay como dos bandos, están los bandos de la gente que, digamos, de los senadores y particularmente, bueno, digamos, la gente que está a cargo de los que proponen que las armas deben existir y que no hay una legislación clara, versus los que dicen que las armas no tienen que existir. Hasta que esto esté así y no haya algo por el bien común, esto puede llegar ojalá que no, ojalá que me equivoque, ojalá que no, que sea, digamos, que haya algo que ilumine a la gente, pero esto va a seguir pasando. Más aún porque
si uno prohíbe la venta de armas ahora, que no va a pasar, pero bueno, perfecto, prohibamos la venta de armas, ¿qué hacemos con creo que hay 300, no sé cuánta cantidad de armas que ya están en posesión de la gente? Y repito, no estoy hablando de coleccionistas o de gente que son aficionados a las armas, estoy hablando de gente que no está con la capacidad mental para tener un arma. Bueno, pero si no se toma una decisión, ¿no creen que el tema va cobrando cada vez mayor dimensión? ¿O nos enteramos más ahora? No sé, pero da la sensación que es todas las semanas. Sí, el tema es que tomar una decisión, no, se me ocurre a mí, que no debe ser tan fácil cuando los ánimos están tan caldeados. Entonces, eh, tomar una decisión de este tipo tiene que ser algo hablado, no puede ser, primero que en realidad mi entendimiento, muy poco entendimiento, es que la figura, por ejemplo, del presidente de los Estados Unidos tiene mucho menos poder que el presidente, digamos, de otro país. No es una decisión que el presidente pueda tomar, tiene que ser una ley que primero que le elabore la Corte, creo que la elabora la Corte Suprema, pasa por el Congreso y después es el presidente quien decide. Pero no es algo que el presidente pueda decidir y decir, bueno, lo vamos a hacer. Y ahí son 50, son 100 senadores, creo que son 2 senadores por cada estado, entonces no es una cosa tan fácil de decidir. Sí, además porque hay una cuestión de ideológica, ¿no? Lo mencionaste, no quieren perder votos. De hecho, algún periodista desde los Estados Unidos comentó que una candidata de los republicanos, seguidora de Trump, logró vencer en la primaria, digo, en la interna con los otros candidatos a republicanos para ser reelecta en el cargo, sorteó una ametralladora entre sus seguidores. Ah, sí, me enteré eso, lo escuché esta mañana. Sí, entre tanto haya líderes que, digamos, que hagan estas cosas, eh, digamos, si un líder que se supone que tiene que ser un ejemplo, un modelo a seguir, que haga estas cosas, en vez de sortear, no sé, por ahí un libro o algo, bueno, no sé, un libro por ahí, algo, pero me refiero a algo que sea más pacífico. Claro. Sortear una ametralladora es además es una provocación. ¿Y se justifica el tener las armas? Digo, porque uno tiene la idea idealizada, si se quiere, vos que venís de Latinoamérica, que es muy perfecto los Estados Unidos, que está todo organizado, que se respetan las leyes. ¿Por qué es necesario tener semejante arsenal en poder de los privados? Mira, Estados Unidos no es perfecto, es bastante, digamos, es diferente de otros países, las leyes por ahí son mucho más estrictas, en algunos estados está la pena de muerte, hay un nivel de seguridad un poco, a pesar de esto de las armas, el nivel de seguridad es distinto. Yo no sé, digamos, cuál es la necesidad de la gente, más allá de un gusto personal, de aquel que le gusta practicar tiro, de aquel que disfruta de la caza. No sé cuál es la necesidad de la gente de tener un arma, más allá de esto de la defensa personal. Bueno, aquí vemos que hay algunas inconductas sociales que se van haciendo casi rutinarias y que nos vamos acostumbrando. Lo cito, conocés la ciudad mediana en la que vivimos, en donde hace 20 años atrás un siniestro vial fatal, una muerte por un choque, era una excepcionalidad y nos escandalizaba. Ahora no digo que tenemos una por día, pero una cada 15 días, una por semana, nos acostumbramos. ¿En los Estados Unidos también están acostumbrados a esto o hay temor de los chicos porque sean víctimas de una matanza? ¿Es real que hay chicos que tienen miedo de ir al colegio? Yo supongo que eso depende del colegio en sí, depende también de varios factores. Yo no creo, por ejemplo, mis alumnas en particular, no creo, mis alumnas me refiero a las alumnas de la escuela donde trabajo, no creo que tengan miedo porque no es algo que ocurra frecuentemente en la ciudad de Columbus y no es algo que, digamos, sí, es una escuela más pequeña donde se conocen todas. Este tipo de... Los chicos generalmente pasa un fenómeno que por eso también en parte nosotras preservamos a nuestras alumnas de que tengan acceso al celular
durante el día escolar, porque estas noticias son de las primeras que uno se entera y ahí sí se crearía una psicosis que no es necesaria porque no hay nada que las chicas puedan hacer en ese momento que solucione un problema que está ocurriendo en Texas. Sí, cuando ocurrió, creo que fue Sandy Hook, me parece que fue hace más o menos 5 o 6 años, había una cuestión de el miedo este de ir a la escuela. Muchas veces también, y con justificación, son los padres los que transmiten este miedo. Las escuelas, a veces las escuelas que son más grandes, hay escuelas que tienen 1.800 alumnos, son como mucho más despersonalizadas. Entonces es mucho más difícil contener a los alumnos en ese sentido. ¿Y vos personalmente como docente tenés miedo? Si me pongo a pensar en la posibilidad de que ocurra, como te digo, frente a este simulacro, sí tengo miedo. No vivo pensando de que eso va a ocurrir. Uno a veces, ¿sabes qué pasa? Que también uno a veces tiene esta, no sé si es una cuestión de supervivencia o de qué, pero uno tiene esa cuestión de a mí no me va a pasar. A mí no me va a pasar, a mí no me va a pasar. Ojalá que no. Yo sí lo que tengo bien en claro es que, y no lo digo para quedar como un héroe, que nosotros somos los primeros que estamos en la línea de defensa de nuestros alumnos. Eso sí, lo tengo muy en claro. No vivo con ese miedo porque como por ahí la realidad, digamos, o el ámbito es distinto. Pero sí, el miedo real, fue un miedo situacional de esa vez que entró un cazador al campus, se equivocó, entró un cazador al campus y pasó caminando por el estacionamiento de la escuela. Y ahí fue que no fue un simulacro, sino que fue una alarma real. Ahí sí que sentí la sensación de que se me salía como el corazón del cuerpo y fueron los 20 minutos más largos de mi vida. Porque se activó el protocolo. Claro, porque se activó el protocolo. Siempre, como digo, cuando hay un simulacro, por ejemplo, nosotros en esta escuela hacemos simulacros de incendio más o menos una vez cada 2 semanas, es un simulacro de incendio. Y siempre nos mandan un mensaje en una aplicación que tenemos, el gerente de operaciones de la escuela manda un mensaje diciendo simulacro, bueno, y uno ya sabe cómo tiene que actuar. Esta era otra escuela, pero es el mismo sistema, mandan un mensaje generalizado que hay un simulacro o que va a haber un simulacro dentro de 3 minutos. Esta vez no hubo un mensaje, sino que directamente suena una sirena en la escuela, es como la sirena de los bomberos muy fuerte, y automáticamente todos, luces apagadas, ventanas cerradas, puertas cerradas, y es espantosa la sensación, es muy difícil de explicar, pero es espantoso el que vos sabés lo que está pasando en tu salón de clases, no sabes lo que está pasando afuera, no sabes si es que es un francotirador, si es que es algo que está ocurriendo en el aula de al lado. Eso también es el no saber, es espantoso. Bueno, qué difícil es comprender acabadamente tener que convivir con eso, Rocío. La verdad que con los múltiples problemas que tenemos nosotros de todo índole, ¿no? Pero da la sensación que aquí hay una cobertura de proximidad. Aquí hubo un solo episodio muy grave tiempo atrás en un colegio en Viedma, quiero recordar bien, pero son realmente infrecuentes, no esta periodicidad con la que se da en los Estados Unidos. Gracias por contarnos en primera persona la historia, Rocío, y ojalá que la próxima sea para hablar de cuestiones positivas. Y no de estas. Ojalá que sí. Bueno, gracias. Un saludo a todos. Muchísimas gracias. Bueno, docente cordobesa, riocuartense, radicada en los Estados Unidos, contándonos cómo se vive en primera persona esta situación de incertidumbre permanente. Hasta simulacros de actuación de francotiradores hay. La locura del mundo, el armamentismo, aquellos que promueven tener un arma en nuestro poder para defendernos, aquellos que promueven la muerte más que la vida. Bueno, los desafíos del presente, no solo de los Estados Unidos, sino del mundo todo. Gracias por estar ahí. Nos encontramos en una próxima entrevista de Telediario Televisión. Así son las cosas.